Pero bien. Para hoy tenemos presentaciones de grupos 8 y 9, ¿no? De esta sección. Así es. Creo que sí. Ajá, sí, porque el grupo 7 lo dejamos para después de Para ellos por el tema que tienen, ¿no? Es verdad. Sí, hoy toca 8 y 9. Bueno, vamos a verificar si están presentes. Buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Gusto en saludarlos. ¿Cómo están? Bien, gracias, Lick. ¿Y usted cómo está? Bien, aquí esperando que ustedes digan presente. Aquí estamos, Lick, presentes. Ah, bueno, ¿qué grupo es usted? Nosotros somos el grupo número 9. 9, ¿el grupo número 8? Presente, licenciado, presente. No, bueno. El grupo número 8 tiene la presentación de la audiencia de etapa intermedia para discutir la clausura provisional, ¿no? Ese es el tema de ustedes, ¿no? Sí, licenciado. Y el grupo 9 para discutir la acusación. Entonces, para que el tiempo no nos tome de sorpresa, vamos a principiar de una vez con la presentación del grupo número 8. Siempre con la misma recomendación, ¿no? Por favor, les encargo que pongamos atención a la exposición y presentación que hace cada uno de los grupos, porque, repito, ¿no? Lo que se busca acá es que ustedes aprendan el procedimiento que tienen que, o que se utiliza más que todo para este tipo de audiencia, ¿no? Comunes ver dentro de la práctica: audiencia de fase intermedia de acusación, audiencias de sobreseimientos, audiencia de clausura provisional y también la aplicación especial del procedimiento abreviado. Es lo que uno más común mira en la práctica en la etapa intermedia, ¿no? Entonces, les encargo por favor que pongamos atención, porque hace 8 días también se los dije, ¿no? Si calculo que el tiempo nos da para la evaluación final, es posible que la hagamos de forma oral, ¿no? Es posible que la hagamos de forma oral. Entonces, haciéndola de forma oral, incluiría todo lo que miremos del programa, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes vayan poniendo la atención no solamente a sus temas, sino a todas las presentaciones que se hacen de los grupos y lo que miramos durante la clase, ¿no? Por favor, entonces, dejo al grupo número 8 para que inicie su presentación. Muy bien, licenciado, gracias por el tiempo. Muy buenos días a todos. Nosotros como grupo 8 nos toca representar la audiencia de clausura provisional. Las partes integrantes son, como juez, Nancy Lucrecia Vázquez; como fiscal del Ministerio Público, Wilber Ali Rodas; también como Procuraduría General de la Nación, Jessica Suset Jacinto; como abogado defensor, Luis Gustavo Juárez; como imputado, Milton Omar Chávez Chavac. Muchas gracias. Buen día a todos los presentes. Estamos constituidos en la sala de audiencia número 4 del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal del Departamento de Guatemala, siendo las 8:15 de la mañana del 3 de septiembre del año 2022. Conoce la abogada Nancy Lucrecia Tsunush Vázquez el proceso 186-2013-2022, proceso que se instruye en contra del señor Milton Omar Chávez Chavac por el delito de lesiones culposas, figurando como agraviado al menor Mario Estuardo Morales Arias. Se procede a verificar la presencia de las partes.
Como representante del Ministerio Público, el licenciado Wilber Ali Rodas Juárez. Presente, honorable juzgadora, me identifico con el colegiado activo número 29.835 y señalo como lugar para recibir notificaciones la 18 calle 25-31 de la zona 1. Gracias, abogado. Como representante de la Procuraduría General de la Nación, la licenciada Jessica Suset Jacinto Tereta. Presente, honorable juez. Gracias, abogada. Como abogado del defensor, el licenciado Luis Gustavo Juárez Matías. Me encuentro presente, honorable juzgadora. Gracias. ¿El sindicato se encuentra presente? Presente. Gracias. La presente audiencia tiene por objeto verificar la solicitud presentada por el Ministerio Público como parte del procedimiento intermedio del presente proceso. Se cuenta de esta cuenta, se le concede la palabra al Ministerio Público para que presente sus argumentos. Gracias, honorable juzgadora. La situación es que como se planificó esta audiencia para el día de hoy, debido a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que necesitaba un plazo de 30 días para poder hacer la presentación del informe correspondiente sobre el menor. Y como consta en el artículo 331 del Código Procesal Penal, del Código Procesal Penal se solicita la clausura provisional, siendo que es responsabilidad del Ministerio Público, según la Constitución Política, el cuidado y la protección de los menores. Por lo tanto, honorable juzgadora, reitera el Ministerio Público la intención de que se clausure provisionalmente el proceso en contra del señor Milton para darle tiempo al técnico del INASIF a presentar el informe correspondiente. Gracias. Gracias, abogado. Ahora el representante de la Procuraduría General de la Nación tiene la palabra. Gracias, honorable juez. La Procuraduría General de la Nación desea que quede incorporado en la carpeta judicial el informe que el licenciado Eduardo Mejía Melgar, psicólogo de la institución, quien trató de realizar la entrevista al menor Mario Eduardo Morales Arias, para el efecto convocó a la señora Leslie Araceli Amaya, quien compareció a esta institución e indicó que el menor había sido intervenido quirúrgicamente y que se encontraba enyesado. Solamente, honorable juez. Gracias, abogada. El abogado de la defensa, por favor. Gracias, honorable juzgadora. La defensa, al momento de la suspensión de la audiencia, como bien lo indica el Ministerio Público, en la cual se había establecido si se determinaba o no la aplicación del criterio de oportunidad, pero en vista de que el Ministerio Público solicitó no aplicar el criterio de oportunidad y siendo ellos el ente que debe de solicitarlo, la defensa se adhiere a la clausura provisional que está solicitando el Ministerio Público. Y como también en ese orden de adhesión, honorable juzgadora, nosotros la parte defensora solicitamos a usted que cese toda medida de coerción dictada en contra de mi patrocinado. Y también, honorable juzgadora, de acuerdo al artículo número 102 del Código Procesal Penal, solicito la devolución de la caución económica que mi defendido presentó en ese momento cuando fue puesto en libertad. Y se le dictó basándose en medida sustitutiva. En la cual les solicito respetuosamente, basándome en el artículo número 102 del Código Procesal Penal, cese y que sea reabierto el proceso cuando corresponda. Solamente, honorable juzgadora, gracias. Gracias, abogado. Esta juzgadora, al tener a la vista las constancias procesales, puede verificar efectivamente la solicitud del Ministerio Público
resulta residente en este caso, toda vez se ha determinado que efectivamente aún no se puede emitir un dictamen definitivo por la situación que se encuentra el menor Mario Estuardo Morales Arias, así también que no se ha realizado la evaluación y la entrevista para realizar un presupuesto sobre la reparación digna y si el dinero que fue entregado en concepto que figura como sindicado es suficiente para cubrir los gastos en que incurrirá el menor de edad. Esta juzgadora considera prudente en todo caso declarar la clausura provisional en el presente proceso, otorgando un plazo de 2 meses a dicha clausura provisional. Sobre los hechos en el Ministerio Público, tiene que adjuntar al proceso el intermedio sobre las lesiones que en definitiva tenga el menor Mario Estuardo Morales Arias. Así también a la Procuraduría General de la Nación adjuntar el examen de evaluación que deberá ser adherido al proceso para velar por el derecho del menor lesionado. Se ordena la clausura provisional, el proceso instruido en contra del señor Milton Omar Chávez Chavac por el delito de lesiones culposas ocasionadas al menor Mario Estuardo Morales Arias, de conformidad con el artículo 333 del Código Procesal Penal, se ordena cesen todas las medidas de coerción, en especial la medida de caución económica que fue entregada el 12 de diciembre del año 2013, la cual consta de 1.500 quetzales que figura en el recibo, 101.103.119. Finalización del proceso de los 2 meses. Se ordena que el Ministerio Público presente nuevamente el acto conclusivo. Se fija para dicho acto el día 27 de agosto del año 2022 y fijando como fecha para nueva audiencia de conocimiento el día 31 de septiembre del año 2022 a las 9 en punto de la presente resolución. Quedan notificadas las partes procesales de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal Penal. Se finaliza la presente diligencia siendo las 8:25 de la misma fecha que inició en el mismo lugar. Buen día para todos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, compañeros, por el tiempo. Muy buen día. Muchas gracias. Preguntas, comentarios para la presentación del grupo número 8 sobre lo que es la clausura provisional. No, Milik, buenos días. Buenos días, Marvin. Mucho saludarle, Milik. Igualmente. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? No, nada, Milik. ¿Qué le pareció la presentación? Entonces yo le pregunto, ¿qué le pareció la presentación del grupo número 8? Bien, ante todo, buenos días. Como lo hemos hecho cada sábado con las presentaciones de los compañeros, en esa técnica pedagógica que usted aplica, ¿verdad, Lick? Y los compañeros, pues, en ese sentido, felicitarlos nada más, ¿verdad? Como he felicitado a los compañeros en cada presentación, ¿verdad? Muy bien, la verdad que hacemos un sobreesfuerzo, ¿verdad, Lick? Y solo me queda felicitarlos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.
¿Alguien más con alguna duda o algún comentario para aclarar algunas cositas que pudo tener el grupo en relación al tema? Buenos días, gusto saludarle. Buenos días, compañeros y compañeras. Nuevamente, Edgar, buenos días. A mí me llama la atención, digamos, esta persona, al declararse esta situación, ¿queda en libertad condicional o cómo queda su situación realmente mientras se sigue la investigación? Al momento en que el juez decide resolver la petición del Ministerio Público en relación a la clausura provisional de ese proceso, la situación del estado de la persona es prácticamente en total libertad, ¿no? Si está en prisión preventiva, ordena su inmediata libertad, y si está con medidas sustitutivas, el cese de esas medidas que haya tenido impuestas a ese momento, ¿no? Solo que son de forma provisional, porque tienen que esperar el resultado de la nueva investigación que va a incorporar el Ministerio Público con respecto al acto conclusivo nuevo que tiene que presentar y lo que vaya a pasar en esa audiencia de etapa intermedia, ¿no? Porque prácticamente es como volver a repetir después la audiencia de etapa intermedia. Pero la situación jurídica de la persona procesada es libre, ¿verdad? Y ahí, pero ahí se podría, bueno, es de lesiones esto, pero podría correrse, digamos, en otro caso, porque eso se puede declarar en cualquier caso, ¿no? Algún peligro procesal o algo por el estilo. ¿Se recuerdan que hace 8 días eso les mencionaba yo en relación al momento de ejecutar un auto o una resolución, que siempre se tienen que ejecutar al estar totalmente firmes, porque si se ejecutan antes de que estén firmes, posiblemente alguna de las partes no esté de acuerdo con la forma en que el juez resuelve y decida impugnar, ¿verdad? Decida presentar algún medio de impugnación, ¿verdad? Si a consecuencia de ese medio de impugnación, imagínense que la sala ordenara admitir ese recurso y que el Ministerio Público, en lugar de clausurar, le ordenen que acuse y la persona ya está libre y no la encuentran, ese es el riesgo que se corre al ejecutarse las resoluciones antes de estar firme. Pero si se corre el riesgo de que la persona, al momento de quererse volver a requerir para una diligencia futura, ya no se pueda localizar, ¿no? Es parte del riesgo procesal, por decirlo así, ¿no? Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más que tenga algún comentario o duda sobre eso? Porque a mí lo que me interesa es que entiendan ustedes bien cuál es el objeto de esta audiencia y les voy a decir por qué, ¿verdad? Hay pasos que yo considero de que tienen que ser un poco más fortalecidos en el sentido de dar a entender cuál es el hecho que se está investigando, por qué se está pidiendo la clausura provisional, si los elementos de investigación que se tienen a ese momento en que se está discutiendo ese acto conclusivo son insuficientes como para formular una acusación, ¿no? Yo miro la presentación de Wilber como fiscal y yo sí quiero preguntarle a Wilber cuáles son los hechos por los que tiene procesado a esta persona por el delito de lesiones culposas, ¿no? ¿Cuáles son esos hechos? ¿Cuáles son los medios de investigación que tiene hasta este momento? ¿Y por qué es necesario el medio de investigación que indicó tenía pendientes para poder incorporarlo, ¿no? Wilber. Síndica, la orden.
nosotros lo que tenemos dentro del proceso es los medios de investigación que tenemos son las lesiones contra el menor de edad. Entonces, lo que se solicitó según el caso es un dictamen de parte del INASIF para determinar que el imputado había tenido que ver al momento de las lesiones del menor. Pero, pues, según, digamos que dentro de la línea del caso, este dictamen era el revelador para comprobar científicamente que había ADN del imputado, que el menor no tenía las lesiones antes del día del hecho, y pues lo que se pretende con eso es, pues, que se le sentencie al imputado, ya que según pues, nuestro caso, el NACIF no podía entregar a tiempo, digamos, para esta clausura, que para esta audiencia que era donde se tenía que solicitar la apertura a juicio. Entonces nosotros por eso, como Ministerio Público, es que se decide pedirle al juez que se clausure provisionalmente el proceso para tener la oportunidad de que más adelante se solicite nuevamente la apertura del mismo, con el fin de lograr la sentencia del imputado, o la apertura a juicio, perdón. Ajá, sí, pero mi pregunta es, si yo le preguntara a alguna persona que no es integrante de ustedes como grupo número 8, si conocen los hechos, me van a decir que no, ¿verdad? ¿Y por qué no los conocen? Porque usted al momento de su intervención no indicó, ¿verdad? Al señor fulano tal, en tal fecha, en tal hora, no sé si se le detuvo a esta persona, si esta persona se presentó voluntariamente al juzgado a declarar sobre ese delito de lesiones culposas. ¿Cuándo fue ese hecho que se le está atribuyendo a esa persona como tal? ¿Qué fue lo que el juez resolvió para indicar, ¿verdad? Que ese hecho es el que se investigó en relación al delito de lesiones culposas? Recuerden ustedes que cuando se presenta un acto conclusivo, cualquiera que sea, se ponen los medios de investigación a disposición de las partes para que las partes puedan enterarse de esos medios de investigación y el juez tenga todo ese cúmulo de medios de investigación para resolver el día y hora de la audiencia, ¿no? Porque en base a esos medios de investigación que tiene a la vista, el juez debe de analizar, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son los que usted me está pidiendo como fiscal que le faltan como medio de investigación? Si son influyentes para una decisión definitiva en el caso que se está conociendo o no, ¿no? Porque de eso va a depender que yo le admita a usted el escrito de clausura provisional, porque de lo contrario puedo tener también dos opciones, ¿no? No admitir su escrito de clausura provisional, rechazárselo y en un momento determinado ordenarle que acuse, porque para mí los medios de investigación que me está presentando son suficientes como para que usted pueda sustentar ese tipo de actos conclusivos en la etapa del juicio. O también puedo resolver no admitir la clausura provisional y por considerar que el medio de investigación o los medios de investigación pendientes no son relevantes y que a consecuencia de esos medios de investigación pendientes, yo considero de que usted no va a poder probar una posible responsabilidad de esta persona en esos hechos, si bien puedo sobreseer el proceso para cerrarlo de una forma definitiva. Entonces, lo que yo quiero que ustedes comprendan es que si yo como fiscal voy a un tipo de audiencia de esta naturaleza, yo le voy a indicar, ¿no? Señor juez, el día 2 de enero del año 2022, siendo las 8 horas, en tal lugar, el señor fulano tal fue detenido como consecuencia de un accidente de tránsito que él tuvo en dicho lugar. En ese lugar, a consecuencia de dicho accidente, resultó lesionado el menor
fulano tal, quien, de acuerdo al informe médico legal practicado en ese momento, presenta las lesiones siguientes, ¿no? Fue a consecuencia de ese hecho que a esta persona se le ligó a proceso penal por el delito de lesiones culposas y se señaló el día de hoy para discutir este acto conclusivo que se pudiera formular a consecuencia de la investigación, ¿no? Quiero advertirle a usted y a los demás sujetos procesales que a consecuencia de la investigación en el presente caso se realizaron o se incorporan los medios de investigación siguientes, ¿no? Lista e indica para qué quiere o le sirve cada medio de investigación y puede continuar en relación a lo siguiente, ¿no? Como Ministerio Público, en aplicación del principio de objetividad, se considera de que esos medios de investigación que se tienen a este momento y que ya se encuentran en su poder son insuficientes como para justificar un acto conclusivo de acusación, considerando que hacen falta de incorporar estos medios de investigación que me van a servir para estos y estos extremos, ¿no? Razón por la cual se formuló esta solicitud de clausura provisional y en la presente audiencia a usted se le solicita lo siguiente, ¿no? 1. Que se admita el escrito de solicitud de clausura provisional a favor del señor fulano tal, procesado por el delito de lesiones culposas, ¿no? Que al momento de resolver, admitida la solicitud de clausura provisional, se fije un plazo para la realización de los medios de investigación pendientes y que son los siguientes, ¿no? También se fije nuevo día para la presentación del nuevo acto conclusivo, así como también día y hora en que el nuevo acto conclusivo se debe de discutir, ¿no? Eso porque es necesario hacerlo, ¿no? Si nosotros llegamos muy sencillos, muy escuetos a la audiencia, el juez posiblemente no nos va a entender, ¿verdad? Y a consecuencia de esa falta de información que va a tener el juez allí, pueda decidir situación contraria a lo que nosotros queremos, ¿no? Pero si nosotros ilustramos a las partes que están presentes de lo que se está conociendo, de lo que se está discutiendo y lo que queremos a consecuencia de ese acto, va a ser mucho mejor para cuando a él le toque que resolver, ¿no? Entonces, para que tomen en cuenta que sí es necesario hacer una explicación más amplia por parte del fiscal, ¿no? Si el fiscal, que es el que conoce el caso, no lo puede hacer, mucho menos lo van a poder hacer los otros sujetos procesales, porque el fiscal es el dueño del caso, ¿no? El fiscal es el dueño de la investigación y es el que la tiene que manejar a la perfección para cualquier vicisitud que pueda suceder dentro de la audiencia, ¿no? Entonces, para que tomen en cuenta esto, por favor. Está bien, gracias. Ajá. Usted anda manejando, ¿verdad? Sí, es que me tocó trabajar, pero ya estoy acá. Me había tocado bueno. trabajar, pero ya me agarró el tráfico en el camino. Sí, pues es que lo vi que iba manejando. Bueno, ¿algún comentario más en relación a eso? Yo tengo una pregunta, licenciado. Dígame, Susi, ¿no? Gracias, sí. ¿Solo el fiscal es el único que puede solicitar la clausura provisional o también la parte defensora en su caso que él tuviera que agregar alguna prueba para solicitar que falta, ¿verdad? Para comprobar que su cliente es inocente. ¿También lo puede hacer la parte defensora o solo la fiscalía?
Acá, dentro de la audiencia de etapa intermedia, adicional a lo que el fiscal ha indicado que tiene pendiente de incorporar como medio de investigación, también el defensor puede agregar otras adicionales si él considera que son importantes, ¿no? Será el juez al momento de resolver el que decida qué medio de investigación se quedan como pendientes de incorporar para que el fiscal los tenga que realizar al momento del nuevo plazo que le concede el juez, ¿no? Pero recuerden ustedes acá, ¿no? Recuerden ustedes acá. ¿Quién? Luis Gustavo fue el defensor, ¿no? Así es, licenciado. Usted como defensor pudo haber tomado cualquiera de las actitudes que se mencionan en el artículo 336 y en base a ese artículo 336, especialmente el numeral 3, cuando se formulan objeciones, bien pudo oponerse a la petición del fiscal y en base a esa oposición buscar el sobreseimiento para su cliente, ¿no? No siempre uno como defensor va a estar de acuerdo con la petición del fiscal, porque hay que ver también si es coherente con la investigación que se está realizando, ¿no? Pero acá es el momento donde, en base al artículo 336, el defensor puede tomar en representación del acusado o procesado cualquiera de esas actitudes, ¿no? La PGN que actúa en este caso también pudo haber tomado cualquiera de las actitudes del artículo 337 para buscar posiblemente un resultado distinto a lo que el fiscal estaba pretendiendo, ¿no? Eso también para que ustedes lo vayan tomando en cuenta, ¿no? Gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Lic, muy buenos días. Buenos días, Anabelia. Sí, mire, una consulta. Si esta clausura provisional, esta audiencia clausura provisional se solicita al juzgado para incorporar nuevas pruebas al acto conclusivo, ¿verdad? Estas no podrían ser incorporadas antes de, o sea, el Ministerio Público podría pedir que se le amplíe el plazo de presentación del acto conclusivo antes para que fijen la audiencia de etapa intermedia, o sea, no llegar a esta audiencia de clausura provisional. No sé si me di a entender. Sí, le entiendo que en algunos casos en la práctica se hace, ¿no? Pero recuerden ustedes que únicamente podríamos solicitar la ampliación del plazo concedido para la investigación únicamente cuando se den las siguientes situaciones, ¿no? Si la persona se queda con medida sustitutiva, que ese plazo para la investigación no haya sido el plazo máximo otorgado para agotar esa investigación, ¿no? Que recordemos que cuando la persona está con medida sustitutiva, el plazo máximo para agotar esa investigación pendiente son de 6 meses, ¿no? O también, si la persona se queda con prisión preventiva, que no nos hayan otorgado el plazo máximo que otorga la ley, que son de 3 meses. Si han otorgado un plazo menor para esos dos actos, entonces posiblemente nosotros sí podamos hacer la petición de ampliación del plazo de investigación. Pero si ya se otorgaron los tiempos máximos que la ley señala para esos dos tipos de situaciones, entonces ya pedir la ampliación ya no sería posible, ¿no? Porque tendríamos que cumplir con la presentación del acto conclusivo en el día en que quedó señalado al momento de la primera declaración y llegar a esta audiencia para ver qué es lo que
¿Qué es lo que dice el juez? A consecuencia de la intervención de cada uno de los sujetos procesales, ¿no? Muchas gracias. Buen día, licenciado. Licenciado, ¿Comprende? ¿se desconectó? Así parece. ¿Me Lic, escuchan? No? Lic, perdone, una consulta. Anabelia se desconectó, ¿no? No, yo estoy acá. Muchas gracias. ¿Me escucha usted? ¿No? Sí, Más sí, o le menos, Lick, escucho. más o menos. Lic, Sí. disculpe. Sí, dígame. Fíjese que yo pertenezco al grupo ¿Y yo número qué? 9. ¿Yo qué? No se le Licenciado, escucha. licenciado, ¿me escucha? Yo sí la escucho, no se preocupe. Yo pertenezco al grupo número 9, entonces tengo unos inconvenientes en cuanto a ruido, entonces yo le estaba escribiendo si ya podríamos iniciar con el tema de nuestra audiencia, porque yo pedí un poquito de tiempo para que me dieran chance para que no se escuche el ruido, ¿verdad? Entonces, no quisiera que se interrumpa cuando yo esté hablando, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo le estaba escribiendo para ver si ya podíamos iniciar el grupo número 9. Ahorita le voy a dar el tiempo para que usted principie su presentación. Gracias, Lick. No se preocupe. Sobre el tema de la clausura, no hay ninguna duda o comentario más. Lick, solo una consulta. No sé si será en este punto, pero por ejemplo, si se presenta alguna prueba ya a presentar el acto conclusivo, que sea fuera del tiempo de investigación, ¿eso es legal? Un ejemplo. Pues. Por ejemplo, o sea, se presentó el acto conclusivo con un número de X de investigaciones, pero luego se puede presentar alguna otra que esté fuera de ese plazo de tiempo que se tuvo para realizar la investigación y para presentar el acto conclusivo. Puede ser que se presenten, ¿no? Puede ser que se presente algún medio de investigación fuera del plazo que se ha otorgado para esa misma investigación, pero ahí es donde el defensor tendría que estar pendiente de qué medio de investigación están acompañando al acto conclusivo que está presentando, porque si después de presentado el acto conclusivo, de acompañado los medios de investigación que él tiene en su poder, imaginemos que llegan a la siguiente audiencia al ofrecimiento de medios de prueba y el fiscal le sale con un medio de investigación que él nunca incorporó con el acto conclusivo, usted como defensor puede protestarlo. Y aunque el juez lo termine admitiendo, lo mismo puede pasar en el debate y tenerlo pendientes si ese fuera un medio de investigación que es influyente para la decisión del asunto que se esté conociendo, ¿no? Bien puede pasar eso, pero debe de estar pendiente, ¿no? Y si se presentó dentro del pliego del acto conclusivo, pero por ejemplo, al momento de presentarlo, no estaba listo, sino que se presenta hasta un mes después, por ejemplo, se puede como dejarlo en pendiente. Yo le digo, tal vez a esto que le voy a decir va su pregunta, ¿verdad? Imaginemos que yo como fiscal le solicité al Instituto Nacional de Ciencias Forenses un dictamen, pero solamente tengo la solicitud del dictamen pendiente del resultado de ellos como peritos. Bien puedo indicar, bueno, también se presentará como medio de investigación el resultado del dictamen que emitirá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para poderlo proponer y presentar en la audiencia del debate o la etapa del juicio, ¿no? Posiblemente de esa manera, pensando en lo que usted me indica, ¿no? Sí. Gracias, licenciado. Lo único malo sería que afectaría como que la resolución en el juez de ese momento
para decidir si liga para el siguiente. ¿Ve? Ahora, o sea, se faltaría esa prueba, ¿va? O sea, Sí, quedaría en el suspenso. problema es que no se sabe realmente cuál es el resultado, ¿no? Si va a servir o no para lo que están conociendo, ¿no? Eso sería el inconveniente, ¿no? Muchas gracias, licenciado, y disculpe la interrupción. No tenga pena. ¿Alguien más? Erika. No, Lick, aquí listos para iniciar. Le dejo su tiempo para que ustedes puedan principiar, ¿no? Gracias. El grupo número 9 con el tema del... ¿no? Compañeras, no sé si ya todas estamos conectadas, las del grupo número 9. Sí, aquí estamos. Para que podamos iniciar. Muy buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 9 y vamos a realizar la audiencia de acusación. Buenos días a todos. Proceso penal número 090-36-2008-006-74. En la ciudad de Quetzaltenango, el día 3 de septiembre del año 2022, siendo las 9:46 de la mañana, constituidos en la sala de audiencia del Juzgado Segundo de la Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, se encuentra la infrascrita jueza abogada Vivian Ivonne Tórtola Palomino. Asistentes de audiencias, Andrea Sonia Scarlett Argueta Orozco, con la finalidad de realizar la audiencia señalada para el día de hoy y solicitada por el Ministerio Público, consistente en apertura a juicio y formulación de acusación planteada por el Ministerio Público dentro del proceso penal, ya aludido que por el delito de robo agravado se instruyó en contra de Damaris Elizabeth Gómez Tezú, por lo que procede así. Buenos días. Declaro abierta esta audiencia. Verifico la presencia de los sujetos procesales. Se encuentra en esta sala de audiencias Damaris Elizabeth Gómez Tezú y el abogado defensor de la Defensa Pública Penal, Ana Gabriela Camey Toma. Presente, honorable juzgadora. ¿El sindicado? Bueno, y por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, representado por la agente fiscal Erika del Carmen Monzón Sique. Presente, honorable juzgadora. Y como querellante adhesivo y actora civil, Ruth Andrea Pérez Cardona. Presente, honorable juzgadora. Verificamos la presencia de su abogada auxiliante Violeta Patricia Gilpuc. Presente, honorable juzgadora. Para el efecto entonces, tal y como lo establece la ley, se le pregunta a las partes procesales en su orden, en este caso a la Fiscalía del Ministerio Público, si tiene algún pronunciamiento. Ninguno, señora juzgadora. Muy bien. Si no hay objeción, continuamos con la audiencia señalada para el efecto. Damaris Elizabeth Gómez Tezú, ponga atención y la Fiscalía del Ministerio Público va a indicarnos cuál es su petición en relación a esta audiencia. Muchas gracias, honorable juzgadora. La señora Damaris Elizabeth Gómez fue aprehendida el 29 de julio del presente año, en virtud que se le aprehendió fragantemente. El Ministerio Público inició una investigación y la misma ha sido ligada a proceso penal. El Ministerio Público viene a ratificar la solicitud de acusación y apertura a juicio en contra de Damaris Elizabeth Gómez. Se realiza por el delito siguiente: robo agraviado. Fue aprehendida el 29 de julio del año 2022, siendo la 1:58 en el interior de su residencia ubicada en la avenida 10-32, zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango, por los señores Diego Alejandro Nájera y José Pablo Nájera, y entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil momentos antes, acompañada de otras 2 personas, hasta el momento desconocidas,
ingresó al domicilio por el patio e ingresó a la habitación de Ruth Andrea Pérez, en donde se forzaron 2 chapas de metal de un closet. En el interior de una gaveta de cabecera de su cama fue sustraída la cantidad de 10,000 quetzales, que fue llevado por sus acompañantes. En la habitación de José Pablo Nájera fueron forzadas las chapas de closet y un ropero. De la sala de su residencia sustrajo una mochila color negra y en su interior tenía 2 bocinas, una color azul y una color gris, con un valor de 500 quetzales cada una. Asimismo, una laptop marca HP con un valor de 3,000 quetzales. Acción antijurídica que se le calificó como delito de robo agraviado, regulado en el artículo 251 y 252 del Código Penal. El Ministerio Público cuenta con los elementos de investigación, los cuales se detallan a continuación. Aprehensión policial contenido en el oficio número 6863-2022 de fecha 29 de julio del año 2022, el cual proviene de la subestación de la Policía Nacional Civil de Quetzaltenango. Se evidencia esta aprehensión que la Fiscalía tiene la noticia criminal con la cual se inicia el presente proceso. La forma criminal que se generan los hechos con los que fueron víctimas Ruth Andrea Pérez Cardona, Diego Alejandro Nájera y José Pablo Nájera. Asimismo, los sujetos, el dinero sustraído de la residencia, así como también la participación en el presente hecho de Damaris Elizabeth González y el detalle de los objetos que fueron encontrados en el lugar de la aprehensión. 2. Acta de declaración testimonial de fecha 29 de julio del año 2022 del aprehensor Juan Antonio Guzmán, fraccionada por el auxiliar fiscal Denis Adriana Sosa, con la cual se evidencia el auxilio con que el captor brindó y los motivos que se tuvo para detener a la acusada del presente proceso. 3. Acta de inspección ocular de fecha 29 de julio del 2022, fraccionada por los auxiliares fiscales Edgar Leonardo Mazariegos y Cristina Michelle Figueroa, quienes acompañaron a los especialistas en escena del crimen. 4. El Ministerio Público cuenta con un álbum fotográfico consistente de 20 fotografías a color, fraccionada por el técnico de investigaciones criminalista Alan Hernán Ochoa. Se documenta en el interior la residencia ubicada en la tercera avenida 10-32, zona 1 de Quetzaltenango. Con el mismo se evidencia el estado de violencia sufrida, las chapas de closet, ropero y el estado de alboroto que se encuentra en la misma. 5. Acta notarial que ahora entra al expediente con fecha 4 de septiembre del con fecha 2 de septiembre del año 2022, fraccionada por la notaria Suseli Rodas, en la cual la señora Ruth Andrea Pérez declara bajo juramento y con formalidades de ley que ella es propietaria y poseedora de 2 bocinas, una color azul y una color gris, de 500 quetzales cada una. Una laptop marca HP con un valor de 3,000 quetzales, lo cual se evidencia la preexistencia y la propiedad de los objetos que se constituyen prueba material del presente caso. 6. Fotocopia color de la libreta de ahorros número 563191 de la cuenta número 3058-125-16 del Banco Reformador a nombre de Ruth Andrea Cardona, en donde constan los retiros por la cantidad de 5,717. Con este medio de investigación, la agraviada muestra ser propietaria del dinero en efectivo en que su vivienda fue sustraída, ya que se encontraba en estado de gravidez y el momento del robo denunciado al presente caso. 7. Fotocopia del cheque número 546 de la cuenta número 303-406-0325 a nombre de Ruth Andrea Pérez del Banco Banrural con un valor de 1,500 quetzales que fue pagado con fecha 28 de julio del 2022, lo que evidencia también que en la residencia de los agraviados efectivamente el día que ocurrieron los hechos existía dinero. 8. Acta de inspección ocular de fecha 2 de septiembre del 2022 por parte del auxiliar Jorge Espino. Documenta la prueba material del presente proceso, describe que tuvo a la vista la mochila color negra, 2 bocinas, una color gris y una color azul, y con un valor de 500 quetzales, y una laptop marca HP con un valor de 3,000 quetzales. Asimismo, el Ministerio Público cuenta con la siguiente evidencia material: una mochila color negro, 2 bocinas, una color gris y una color azul,
con un valor de 500 quetzales y una laptop color negra con un valor de 3,000 quetzales. Estos elementos para mayor evidencia y ponerlos a la vista de la existencia y que no exista duda de que se encontraron, solicito a la honorable juzgadora la autorización para que se abra la misma y se ponga a la vista de las partes para determinar su existencia. Bien, si no hay objeción de las demás partes, procedan. De momento voy a mostrar lo que es la mochila color negro. Acá a un lado tengo la laptop y parte de las bocinas, las cuales voy a poner a su vista. Siendo que ha sido puesta a la vista los objetos que fueron encontrados, en los cuales coincide con lo que refiere la querellante Ruth Andrea Pérez de su residencia. En todos los elementos de investigación se han realizado, el Ministerio Público considera que todo el hecho que se ha narrado y que la investigación que se ha realizado llena con los elementos necesarios y suficientes para estimar que el cometido, el ilícito penal de robo agraviado, regula en los términos que lo disponen los artículos 251 y 252, inciso segundo del Código Penal, siendo que en este caso la acusada de manera concertada en otros 2 individuos que hasta el momento se desconoce su identidad, con fecha 29 de julio del año 22, que ingresaron sin autorización y forzando las chapas de un closet y ropero a la habitación de la residencia. Los objetos sustraídos, los cuales se tienen a la vista, es evidente que se cometió el ilícito penal conforme a lo que establece la evidencia con la libreta de ahorro y los cheques que se hizo relación. Se demostró que el día que ocurrieron los hechos efectivamente existía dinero en la residencia. Por lo tanto, el Ministerio Público, por medio de su escrito, ratifica la solicitud que se abra el juicio del presente proceso por las acciones típicas antijurídicas determinadas en los artículos 251 y 252, inciso segundo, de robo agraviado, y asimismo que en su momento se siga el trámite correspondiente de la asignación de la audiencia de juicio correspondiente dentro del presente caso. La forma de participación de las indicadas, según lo evidenciado por la investigación, se califica como autora intelectual, ya que tomó parte directa en la ejecución de los hechos materiales propios del delito, tal y como el efecto lo establece el artículo 35 y artículo 36 del Código Procesal Penal. El grado de ejecución en este caso de conformidad con las declaraciones testimoniales que obran en los autos, la conducta delictiva de la procesada, como ocurre en todos los elementos para que se tenga por consumado el ilícito penal. Asimismo, el presente caso, el Ministerio Público considera que existen circunstancias agravantes, las cuales se detallan a continuación. Alevosía al haber empleado el sindicado medios y modos que directamente aseguraron su ejecución, ya que uno de los agraviados, Diego Alejandro Nájera, en forma oportuna declaró días antes del robo de su residencia envenenaron a su perro. Esto con el fin de facilitar el ingreso a su casa. La premeditación en virtud de que la acusada Damaris Elizabeth Gómez, según declaración testimonial oportuna de Diego Alejandro Nájera, indica que días antes del robo estuvo vigilando su residencia en forma acuciosa, pendiente de las salidas y entradas de los agraviados del presente proceso. Muchos agravantes se encuentran contenidos dentro de los numerales 2, 3 y 5, 20 y 27 del Código Procesal Penal. En este sentido, el Ministerio Público ratifica su solicitud para que se abra juicio. En base al efecto se establecen los artículos 224, 232, 238, 246, 248, 285, 289, 307, 309, 319, 324 bis, 340, 341, 342 del Código Procesal Penal. Únicamente, señora juzgadora. Bien, tal como lo establecen los artículos 337 y 338 del Código Procesal Penal, se le confiere la palabra a la querellante adhesiva y actora civil. Se le concede la palabra al abogado auxiliar.
Gracias, honorable juzgadora. Respetuosamente, en el ejercicio y en el auxilio de mi patrocinada por este medio y de conformidad con lo establecido en los artículos 337 y 338 del Código Procesal Penal, por este medio me permito manifestar lo siguiente. En primer lugar, adherimos a la acusación presentada por el representante del Ministerio Público y no objetamos nada al respecto. Asimismo, manifestamos de que en lo que respecta a la situación de carácter civil, manifestamos expresamente, mi patrocinada ya indicó que las bocinas de color azul y gris de 350 watts tienen valor de 500 quetzales cada una, y la laptop HP de valor de 3,000 quetzales, la cantidad de 10,000 quetzales en efectivo, y establecemos que en el concepto de honorarios profesionales la cantidad de 20,000 quetzales. Y en concepto de daños y perjuicios solicitamos respetuosamente a la señora juez se tenga en forma definitiva como querellante adhesiva y actor civil a mi patrocinada, la señora Ruth Andrea Pérez Cardona, dentro del presente proceso, y que a la señora juez respetuosamente se le solicita también que en virtud de ser necesario se abra el presente proceso a juicio penal y que en virtud con requisito de carácter sine qua non es necesario que el presente hecho sujeto a investigación sea abierto a juicio y que el mismo sea dilucidado en un debate oral y público. En virtud de y de conformidad con lo establecido en los artículos 116, 117, 118, 121, 125, 135, 136, 237, 338, 339, 340, 341, 342 y 344 del Código Procesal Penal, fundamos nuestra petición. De conformidad con el artículo 336 del Código Procesal Penal, se le confiere la palabra al acusado o a su defensa técnica. Gracias, señora jueza. El acusado, por medio de la argumentación respectiva, ejerciendo su derecho de defensa técnica de conformidad con el artículo 336 del Código Procesal Penal, específicamente en el inciso tercero, deseo realizar objeciones al requerimiento que ha realizado el Ministerio Público y al cual se adhirió el abogado de la querellante y actora civil. Leída la acusación, señor juez, la defensa desea argumentar lo siguiente. En primer lugar, que la presente audiencia tiene como finalidad el poder evaluar la acusación que presenta el Ministerio Público para ver si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 332 bis en relación a las formalidades que debe llenar. En segundo lugar, para ver si realmente tiene un fundamento fáctico probatorio, si realmente la investigación que se ha realizado es suficiente o no para fundamentar la acusación de mérito. En el presente caso, no obstante que mi patrocinada dentro de la fase de la investigación le ha narrado a usted, señora jueza, motivo por el cual el día de los hechos, 29 de julio del año 2022, en una forma accidental ingresó a la residencia de la persona presente. No obstante, esto de que ha sido mencionado y que ha sido respaldado por algunos testigos, deseo únicamente por estrategia de defensa en la presente audiencia discutir en cuanto a la calificación jurídica que se le ha dado al presente hecho. El inciso cuarto de la acusación habla sobre la calificación jurídica del hecho punible y la forma de participación grave ejecución en las circunstancias agravantes de los alternantes aplicables en el presente caso. Su señoría, la defensa se encuentra en desacuerdo con la calificación jurídica de robo agravado que se le ha dado al hecho, tomando en cuenta de que según el apartado mencionado indica que la acusación que se ha presentado, señora jueza, debe ser admitida por el delito de robo agravado de conformidad con los artículos 251 y 252, inciso segundo del Código Penal. Al analizar este delito específicamente en el inciso segundo, dice que se tomará como robo agravado cuando se emplea violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. La defensa estima que este numeral no es aplicable en el presente caso, tomando en cuenta de que se aparta de la acusación formulada por el Ministerio Público. Debe haber una armonía entre el hecho que se describe en la relación del inciso segundo, la relación clave y precisa que habla la acusación. Debe haber esa armonía entre el hecho y la calificación jurídica. Sin embargo, esa calificación que mencioné se aparta de la acusación específicamente de este hecho punible, que se señala a mi patrocinada, tomando en cuenta que él mismo en su parte conducente dice que mi patrocinada, Damaris Elizabeth Gómez Zun, fue aprehendida el 29 de julio del presente año y entregada a agentes de la Policía Nacional Civil, en virtud que momentos antes, acompañada de otras 2 personas, hasta el momento desconocidas, ingresó al domicilio por el patio,
Quiero, señora jueza, hacer hincapié en esta frase que indica la acusación y estando dentro del mismo ingresó a la habitación Ruth Andrea Pérez Cardona, en donde se forzaron 2 chapas del closet. En primer lugar, tomemos en consideración, honorable juzgadora, el lugar del hecho que se habla del presente caso lo es el inmueble en Tercera Avenida 10-32A, zona 1, en la ciudad de Quetzaltenango. Sin embargo, la acusación dice que ingresó por el patio, no está hablando de utilizar violencia como lo exige el tipo penal del artículo 252, empleando violencia en cualquiera de las formas para entrar en ese lugar. La acusación no dice de violencia, solo dice ingresó por el patio. En segundo lugar, habla de haberse forzado 2 chapas del closet del cuarto de Ruth Andrea Pérez Cardona y que en el cuarto de José Pablo Nájera Pérez fueron forzadas chapas del closet y un ropero. No dice que se haya utilizado violencia en contra de dichas personas. Según las declaraciones testimoniales, se está apartando considerablemente de la calificación. Considero que en el presente caso debería darse la calificación de robo simple, por lo que no encuadra en el tipo penal 252, inciso segundo, ni tampoco en ninguno de los demás incisos mencionados. Por lo cual, estimo, honorable juzgadora, de que al entrar al analizar específicamente el inciso segundo, porque le digo no, tampoco en los demás tipos. Hago la solicitud también aprovechando el principio de concentración y de celeridad de que usted acepte modificar el tipo penal a robo en grado de tentativa y se consiga una medida sustitutiva a mi patrocinada, en tanto se resuelve su situación jurídica concretamente. También indico que se presentó los documentos respectivos que obran dentro del proceso tal como es. Un recibo de luz donde actualmente reside la familia de mi patrocinado, que es la Quinta Calle 2-31, zona 7 de esta ciudad. También hay unas cartas de recomendación de mi patrocinado. Asimismo, se presenta el documento personal de identificación de mi patrocinada, donde se encuentran los datos de identificación personal, donde consta la residencia actual de mi patrocinado, su identificación concreta, al cual le pongo a la vista en este momento y le ordeno la libertad de mi patrocinada. Es todo, señora jueza. Bien, por el sistema contradictorio de nuestro Código Procesal Penal, se le confiere la palabra a la Fiscalía del Ministerio Público en los hechos contradictorios únicamente en forma breve. Muchas gracias, honorable juzgadora. En forma breve y concisa, como lo solicita usted, señora honorable juzgadora, esta institución, a través del Ministerio Público, confirma y nuevamente sostiene la solicitud que se abra juicio por el delito de robo agraviado. La defensa técnica indica que en este caso no se puede la figura delictiva del robo agraviado porque no se establece en el artículo 252. En el numeral segundo indica que únicamente se establece para ingresar al lugar del hecho. Se emplea violencia para ingresar al lugar. En ese sentido, el Ministerio Público considera, sin embargo, que el elemento de violencia es importante en este sentido, de que no se hubiese podido sustraer el dinero, bocinas y la laptop si no se hubiese forzado chapas, si no se hubiese ejercido esa violencia en los objetos para sustraer lo que hoy se encuentra acá. En este caso tampoco se puede dar forma de tentativa si existe un apoderamiento de los objetos, toda vez que en el momento que aprendieron a la sindicada se le halló en plena posesión de los bienes. Por lo tanto, no existe una tentativa, ya que no es que se haya sorprendido en el momento en que pretendía sustraer los objetos, sino que ya se le aprendió cuando tenía bajo su poder. Por lo tanto, el Ministerio Público sostiene y solicita que se abra juicio por el delito de robo agraviado. Le concedo la palabra a la abogada auxiliar. Respetuosamente y de forma breve, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341, indicamos a la honorable juez que no se tome en cuenta lo manifestado por la defensa, toda vez de que dentro de la presente investigación no se estableció que el sindicado haya ingresado en forma accidental a la residencia de mi patrocinada, que para ingresar a una residencia por el patio no existe accidente. A esta situación se tuvo que establecer de que ella se debió haber subido a la pared para ingresar al domicilio. Asimismo, que no se tome en cuenta lo manifestado por la defensa en lo que respecta a ingresar al closet, lo cual es ilógico, puesto que el Ministerio Público indica que se realizó con violencia para sustraer el dinero y el patrimonio de mi patrocinada. En tal virtud se declara sin lugar lo que ha manifestado
la abogada defensora, toda vez que la sindicada realizó el hecho de manera consciente y voluntaria. Y asimismo hubo desplazamiento. Si bien es cierto que no hubo desplazamiento de los objetos que fueron encontrados al momento de su aprehensión, efectivamente sí hubo desplazamiento en cuanto al dinero que se dice sustraído y la sindicada no ha demostrado dentro de la secuela procesal ni dentro de la investigación que el dinero se ha obtenido de otra manera o que lo haya entregado, ni tampoco ha indicado quiénes eran las personas que la acompañaban al momento del hecho. Por tal virtud solicitamos que sea ratificada la solicitud presentada por el Ministerio Público, a lo que la querellante adhesiva y actora civil también se adhiere y que se resuelva conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal penal y debiendo oportunamente dejar sin ningún efecto lo solicitado por el abogado defensor. Solamente. Por el derecho de defensa se le confiere la palabra solo de forma breve. Gracias, honorable juzgadora. Únicamente para mencionar que la defensa está solicitando es el cambio de la calificación jurídica al tipo de robo en grado de tentativa. El Ministerio Público indica de que el elemento de violencia se ejerció en las chapas. El elemento de robo tiene específicamente un elemento que es la violencia y que es que ejerce según la acusación en las chapas. Sin embargo, lo que discute acá es el numeral segundo del artículo 252. Se utilizó violencia para entrar al lugar del hecho. Ese es el punto de discusión acá. El abogado del Ministerio Público y del querellante adhesivo me están dando la razón en este momento en cuanto a que el tipo penal debe ser el de robo. Bien, para resolver entonces de conformidad con lo que establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, al finalizar la intervención de las partes que se refieren al artículo anterior, inmediatamente decidiré sobre las cuestiones planteadas. Decidiré sobre la apertura a juicio, de lo contrario el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo con el cual quedarán notificadas las partes procesales. La juzgadora, al establecer entonces en relación al escrito de acusación formulada inicialmente por el agente fiscal, en tal sentido, la juzgadora al analizar se advierte que cumple con los requisitos especialmente en relación a la individualización de la imputada. En cuanto al hecho que se le hace en forma clara, precisa y circunstanciada que se le atribuye a la sindicada y su calificación, la juzgadora advierte entonces que existe una petición planteada por la defensa técnica de la misma que debe calificarse por el delito de robo en el grado de tentativa, de acuerdo a su exposición. Y para ello, el efecto, la juzgadora debe analizar el mismo toda vez que un hecho para ser imputado debe cumplir con los requisitos de tiempo, modo, lugar y demás circunstancias para determinar también la calificación jurídica con los medios de convicción presentados, así como de la posible participación. La juzgadora, al analizar el hecho imputado, es necesario que los medios de convicción, especialmente de la prevención policial que nos indica en su parte conducente, es donde da inicio el presente hecho. Se refiere a informe manuscrito de los agentes conducentes que el día de hoy, siendo las 2 horas, por orden de la operadora de la planta central de transmisiones de esta 41 comisaría, se le indicó que se dirigieran a verificar en la tercera avenida 1032 de la zona 1 de esta ciudad con relación a una persona detenida por robo, por lo que al llegar al lugar ante los agentes conducentes se abocaron los captores, quienes manifestaron que momentos antes sorprendieron flagrantemente cuando en una de los ambientes del interior del domicilio sustraían una mochila negra, el cual en su interior tenía 2 bocinas y una laptop marca HP. Fue conducido el sindicado a esta comisaría para su consignación y en cuanto a las evidencias se ponen en su despacho y serán remitidas al almacén del Ministerio Público. Vemos también el mismo que con las declaraciones o entrevistas realizadas por la Fiscalía del Ministerio Público y la declaración que nos indica la señora Ruth Andrea Pérez Cardona, donde se indica cuando entraron se impulsaron 2 chapas de metal para ingresar y aprovecharon que faltaba una paleta de una ventana y con eso quitaron el seguro de la puerta de vidrio de arriba. Ya los tenían controlados. Estas son las declaraciones que más llaman la atención y que la juzgadora estima que la discusión se torna entonces si el mismo, la conducta de que a criterio del juzgador hay posibilidad de participación de la hoy sindicada Damaris Elizabeth Gómez Zun. Es un hecho el cual debe calificarse y en este sentido la Fiscalía del Ministerio Público indica que la conducta de la hoy sindicada se encuadra en el delito de robo agravado
contenida en el artículo 252, numeral segundo, el cual indica lo siguiente: cuando se empleare violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho, que es lo que advierte la defensa en el sentido de que para entrar a la dirección señalada, Tercera Avenida 10-32, zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango, en donde se forzaron 2 chapas de metal de closet y del interior de una gaveta de cabecera de la cama ubicada en el lugar, fue sustraída por la cantidad de 10,000 quetzales. Por la forma en que se advierte, en todo caso, si las personas al haber tomado los bienes de ajena pertenencia y sin autorización y al haber entrado sin causar mayor violencia, estaremos frente al delito de hurto. Y en este caso, al existir violencia en las 2 chapas de metal del closet y del ropero, donde se indica que se haya sustraído la cantidad de 10,000 quetzales, las cuales se advirtió por parte de la Fiscalía del Ministerio Público el origen y la preexistencia de dicha cantidad de dinero. Y en esta situación, la juzgadora estima que por haber indicado en el hecho y de los medios de convicción, se advierte que dichas personas habían ingresado a la residencia sin causar violencia, pero una vez adentro se hubieran tomado los bienes sin causar violencia, estaríamos frente a un delito de hurto. Pero al haber advertido que existe violencia en cuanto al closet, toda vez que la ley nos indica que es para entregar al lugar del hecho. Se había hecho una interpretación de que el lugar del hecho es toda la dirección exacta del inmueble y no así únicamente del ropero o el closet, por lo que la juzgadora estima que el artículo 251 del Código Procesal Penal establece quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión. Además, podría ser agravado cuando el mismo sea con armas o con todos los elementos agravantes que indica el artículo 252. Y en este caso, el juzgador estima que una vez que estas personas, habiendo entrado en dicha residencia, si bien es cierto que se nos indica que entraron por el patio, pero al analizar que forzaron las chapas, estamos diciendo que también están causando una violencia. Y esto ha indicado que existen elementos que nos indican estos extremos, como lo son las fotografías, en la cual se advierte que si existe violencia en dichos lugares, y como nos indica la agraviada que dichas personas ya con antelación estaban vigilándolos, la juzgadora estima que el delito de robo agravado, de acuerdo a lo que establece el artículo 252, cuando se emplea violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. La juzgadora estima que sí existe dicho delito de robo agravado y que la calificación legal del delito debe quedarse en el mismo, tal y como se le dictó en el auto de procesamiento y por el cual se le queda y se solicita la solicitud de apertura a juicio. En tal sentido, la juzgadora, al momento de resolver, declara, aún también he de analizar previo esto en relación a la participación de la querellante adhesiva y actora civil, al no existir ninguna contradicción. Asimismo, habiendo cumplido con indicar los datos, 500 quetzales de los objetos sustraídos. Aún en este caso se advierte que no fueron desplazados, únicamente se desplazó la cantidad de 10,000 quetzales, que a criterio de la juzgadora únicamente debe establecerse este es el daño emergente del delito. Y en cuanto a lo demás, los honorarios serían tal y como se indicó, que esto también debe probarse. 20,000 quetzales, por lo cual la juzgadora estima que en relación a los daños causados, específicamente serían la cantidad de 30,000 quetzales, que el mismo debe analizarse, ya que cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 338 del Código Procesal Penal, en este caso, como se advirtió por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, existen circunstancias agravantes tales como la premeditación. La juzgadora estima que es posible que exista el mismo toda vez que haya una declaración que nos refuerza dicho extremo. En cuanto al menosprecio del lugar, tal y como se indicó, como es un delito de robo agravado por haber entrado con violencia en el lugar del hecho, la juzgadora estima que esto ya se subsanó en el tipo penal ya indicado. La juzgadora estima que únicamente debe abrirse a juicio por la circunstancia de premeditación, tal y como se indicó entonces al momento de resolver. Este juzgado dicta lo siguiente. Primero, no da lugar la calificación distinta del hecho penal solicitada por la defensa técnica a favor de Damaris Elizabeth Gómez Chung.
Segundo, admite la acusación formulada por el agente fiscal del Ministerio Público de esta ciudad y como consecuencia se abre a juicio penal por el delito de robo agravado en contra de Damaris Elizabeth Gómez Zun. Tercero, la acusación que era admitida en todos sus puntos como lo formuló el Ministerio Público con las indicaciones que solo se abre a juicio por la agravante de premeditación y al no advertir ningún otro oficio formal de los hechos son los que se intiman en el escrito de acusación presentada por la Fiscalía del Ministerio Público. Cuarto, se admite como querellante adhesiva y actora civil a Ruth Andrea Pérez Cardona y como abogante auxiliar a Violeta Patricia Gilpuc. Quinto, en consecuencia se designa al Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad de Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quetzaltenango para conocer el presente juicio en las siguientes fases, remitiendo las actuaciones al tribunal referido, el escrito de acusación y la solicitud de apertura a juicio, el acta de audiencia y la resolución en la que se decide emitir la apertura de juicio. Sexto, se cita a las partes procesales Damaris Elizabeth Gómez Zun, a su abogado defensor, querellantes adhesivos y Ministerio Público para que comparezcan el día 12 de septiembre de 2022 a las 8:30 ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal antes indicado a señalar el lugar para seguir recibiendo citaciones o notificaciones. Séptimo, para conocimiento del Tribunal Primero de Sentencia Penal, ya referido, la sindicada Damaris Elizabeth Gómez Zun se encuentra recluida en el Centro Preventivo de la Policía Nacional Civil de esta ciudad, el cual queda a su disposición oficiándose a donde corresponde. Octavo, se devuelve todo el expediente original al Ministerio Público y demás medios de investigación presentados. Noveno, de la presente resolución quedan legalmente notificadas tal como lo establece el artículo 169 del Código Procesal Penal. Honorable juzgadora, únicamente previo a cerrar la audiencia, solicito que se verifiquen en la misma que la evidencia vuelva a quedar embalada como corresponde. Muy bien, señora fiscal del Ministerio Público. Para el efecto, entonces, se embala también los medios o indicios que se presentaron en esta audiencia con la participación de las partes procesales y, por último, tal y como se solicitó por parte de la defensa técnica en cuanto a una revisión de medida de coerción personal. No sé si sostiene su solicitud. Gracias, honorable juzgadora. En virtud de la resolución dictada por su persona, yo no estoy interesado en sostener la misma, toda vez que el tipo penal de robo agravado tiene una provisión para el efecto. Gracias. En ese sentido, si no hay más, finalizamos esta audiencia a través de, como ya se indicó, que se ha renunciado a dicha petición en cuanto a los demás medios de indicios que fueron presentados. Tales como se indicó, deben embalarse en esta audiencia y finalizamos siendo las 9:22. Eso es todo, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los integrantes del grupo número 9. Vamos a esperar comentarios o dudas con respecto a su presentación y luego yo les voy a hacer alguna observación que pude notar en relación a lo que trabajaron, ¿no? ¿Dudas o preguntas con respecto a la presentación del grupo? Licenciado, buenos días. Buenos días, Eduardo. Sí, felicitaciones a los compañeros por su presentación, pero sí quisiera hacer algún par de cuestionamientos. Por ejemplo, en la hora de presentar que se sacó del embalaje todos los medios de pruebas materiales, no presentaron los 10,000 quetzales que supuestamente se había robado. Entonces yo pienso que la abogada defensora en este sentido tenía que haber argumentado ese medio de prueba que no estaba dentro de las pruebas materiales. Y la otra es en relación al delito. Cuando se habla de que entró al lugar del hecho o se violentó el lugar del hecho.
O sea, pues cuando se habla de violentar el lugar del hecho, se puede decir una morada, un domicilio, una casa, y lo único que se violentó fueron las chapas para sustraer lo que supuestamente se había robado. Yo siento que ahí sí hay alguna cierta cuestión de, tal vez en cuestión doctrinaria, en referente a lo que es la violencia, porque el numeral 2 del artículo 252 del Código Penal es cuando se entra a un lugar del hecho. Y yo no puedo entrar, digamos, a la gaveta, como lo dijo la abogada defensora, o entrar al closet. Pero no sé si yo ahí en ese sentido también esté mal, ¿va? Pero es una cierta clase de inquietud y observación. Gracias, licenciado. No se preocupe. Con respecto a la calificación jurídica, la forma de analizar cada uno de los elementos para ver si existe el tipo penal de robo, robo en grado de tentativa o robo agravado, como bien lo han denominado. Yo creo que entrar a analizar eso sería cuestión así mera superficial, en el sentido de que sería deber analizar bien cada uno de los hechos que pasaron y que se investigaron para decir cuál es la calificación jurídica más acertada con relación a eso. Recordemos que por la situación en que estamos, lo que más nos interesa es la forma en que se tenga que desarrollar este tipo de audiencias. Las calificaciones jurídicas ya van a resultar como secundarias, porque aunque la jueza haya admitido la acusación con la calificación jurídica que le solicitó el fiscal, recuerden que acá todavía es una calificación jurídica provisional, ¿no? Y decimos que únicamente es una calificación definitiva cuando el juez sentenciador está emitiendo sentencia y resuelve en base a ello condenar a una persona por X o Y delito, ¿no? Entonces, lo que más nos interesa acá es la forma en que ustedes deben de trabajar o comportarse en cada una de las audiencias, ¿no? Licenciado. Sí, dígame. Yo primero que todo a felicitar a las compañeras que de verdad me gustó mucho su presentación. Las felicito sinceramente. Y ahora respecto a la violencia, yo comprendo que cuando usted fuerza chapas, ya sean candados, eso para mí es violencia. Se violentó, se hizo a la fuerza, es violencia para poder entrar. Para mí se está muy bien la palabra se violentó. Así lo comprendo yo. No sé si estoy equivocada, licenciado. Sí, hay muchas formas de poder utilizar también esa denominación o ese verbo en relación a la violencia, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, a mí también me gustó la presentación del grupo, ¿no? La presentación del grupo, solamente algunas cuestioncitas que yo les voy a mencionar cuando ya no tengan algún comentario o alguna duda con respecto a eso, ¿no? Gracias, licenciado, muy amable. No se preocupe. ¿Alguien más que quiera comentar o alguna pregunta que quiera en relación a la presentación del grupo número 9? Ninguna. Licenciado, buen día. Bueno, días, según lo que escuché, ¿verdad? Que a la sindicada se le aprendió flagrantemente. Entonces, no entendí bien si hubo desplazamiento de los objetos materiales, porque si se le, bueno, si se le incautaron es porque sí los tomó, ¿verdad? Y sí los llevaba ahí. Ajá. ¿Dónde está la fiscal? Erika, ¿no? Sí, los documentos de forma material no
como estamos haciendo una asimilación, o sea, no es que sea de forma real, entonces no se contaban con todos los objetos de momento, ¿verdad? Pero sí se mostró, por ejemplo, la mochila, la bocina, y yo estaba utilizando la laptop, entonces no la podía mostrar, ¿verdad? Pero sí las cosas materiales sí las teníamos, en este caso se pusieron a la vista, ¿verdad? Ajá, sí, lo único que pregunta o la duda que ella tiene es si la persona acusada en este caso ya había movilizado esas cosas que estaba sustrayendo o había sustraído de ese lugar, ¿no? No, la persona fue No, aprendida en el lugar habitacional de las personas. Ajá, pero ya tenía las cosas en su poder. Ya las tenía las cosas en su poder, efectivamente. Ajá, y por eso es que Eduardo en su intervención mencionaba, ¿no? ¿Por qué si la detuvieron todavía en el lugar de la comisión de esos hechos, no le encontraron los 10,000 quetzales? Pero yo entendí que era porque andaban otras personas con ella. Correcto. Y las otras personas ya no la localizaron, ¿no? Habían 2 personas más acompañándola a ella y esas 2 personas pues ya se habían retirado y esas personas son las que se habían llevado el dinero en efectivo. Era por eso es de que a ella no se le encontró el dinero. Sin embargo, se argumentaron números de cheques donde se habían cambiado, haciendo constar de que el dinero efectivamente sí se encontraba dentro del lugar. El dinero sí existió, dice. Sí existió, exactamente. Bueno. Muchas gracias. Oscar, ¿tiene alguna duda? Bueno, solo unas cositas con respecto a lo que yo pude observar. La verdad que la presentación de la audiencia de ustedes me pareció bastante bien, ¿no? Me pareció bastante bien con la intervención de cada una de las partes. Lo único que le escuché allá a Erika como fiscal, un errorcito en relación a la denominación del delito que mencionaban, ¿no? Porque en lugar de mencionar robo agravado, yo no sé si escuché mal o no, pero mencionaba agraviado, ¿no? No sé si lo tiene mal. Seguramente era por los nervios, Lick. Ah, bueno. Pero sí es robo agravado, perdón, Lick. Le agregó una letra, ¿verdad? Yo creo que sí, no recuerdo, pero creo que si usted lo dice, creo que sí. Ajá, pero la presentación me pareció bien, me pareció bien. La intervención del defensor, del querellante, también, ¿verdad? También. La juez también muy bien, ¿verdad? También bastante bien. Solo cuando resuelve ya las peticiones finales de las partes que han intervenido, solo algo le faltó, ¿verdad? A ver si alguien de los que están escuchando me dice qué fue lo que le faltó a la fiscal resolver. Porque este no es un caso real, o sí es un caso real. Señora juez, ¿es un caso real o no es? Es un caso ficticio, licenciado. Ah, bueno, yo pensé que era un caso real porque me parecía como que estaba resolviendo con relación al procedimiento anterior cuando la juez en la audiencia de etapa intermedia o el juez en la audiencia de etapa intermedia resuelve lo siguiente, ¿no? Las cuestiones planteadas por parte de la defensora, ¿no? La defensora solicitó la modificación de la calificación jurídica y a consecuencia de esa modificación a la calificación jurídica, posiblemente una revisión de las medidas de coerción que tenía la persona, ¿no? Pero como a consecuencia de mantenerse esa calificación jurídica, ella renunció, se quedó solamente para resolver el acto conclusivo de acusación, ¿no? Entonces allí lo correcto es admitir, si está de acuerdo en admitir la acusación, indicarlo de esa manera. Se admite la acusación sin ninguna modificación en la forma presentada por el fiscal por el delito tal, ¿no? Si les dio intervención de forma definitiva a los sujetos procesales
que estaban interviniendo, pero antes de la remisión de las actuaciones al tribunal de sentencia, ¿qué es lo que se debe de conocer? En la judicatura a su cargo, ¿qué es lo que se debe de conocer? Y que se tiene que resolver en la misma audiencia, ¿no? Después de admitir el auto de la acusación y el auto de apertura a juicio, darles intervención a todas las partes, hay que señalar dentro de los 3 días siguientes audiencia para que las partes comparezcan a la judicatura a su cargo a ofrecer medios de prueba que van a utilizar en la etapa del juicio. Mire el artículo 343, allí lo establece, ¿no? Allí lo establece que eso fue lo que faltó, ¿no? Convocar antes de remitir las actuaciones al tribunal de sentencia que va a conocer, convocar a las partes para que comparezcan dentro del 3er día siguiente a ofrecer los medios de prueba que van a utilizar en la etapa del juicio, ¿no? Eso fue lo único que le faltó, ¿no? No sé si ya vio el artículo 343. Sí, licenciado. Ajá, pero como repito, todo lo demás en su presentación bastante bien, ¿no? Bastante bien. Ya tenemos los 100 puntos, ¿verdad, Lic? Menos los 3 días que se comieron para no convocar a las partes para la audiencia, ¿no? Sí. Ok. Ajá. Entonces, no totalmente los 100 puntos, ¿no? Sí. Pero eso, como les digo, estamos acá aprendiendo y lo importante es de que ustedes se vayan atreviendo a crear formas en que cada uno de los sujetos procesales van a tener que ir interviniendo ya en el momento de la práctica, ¿no? Pero como les digo, como ya les dijeron, bastante bien su presentación y yo igualmente las felicito, ¿no? O los felicito, no sé si hay hombres en el grupo de ustedes, ¿no? No hay ninguno, Lic. Solo mujeres. Es el grupo de mujeres. Sí. Ah, bueno, entonces las felicito, ¿no? Muchas gracias. Pero hay que seguir repasando y tomando en cuenta cosas pequeñas que igual van faltando, ¿no? Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias, licenciado. ¿Algún comentario más con relación al grupo número 9? ¿No hay ninguno? Licenciado, una pregunta. No es, bueno, más o menos. Es que nosotros tenemos el mismo tema que ellos, pero no sé si es así o pasó algún inconveniente por ahí. No, hay 2 grupos con el mismo tema, porque el objetivo es que repasemos y a ustedes se les vaya quedando bien el procedimiento del desarrollo de la audiencia, ¿no? No hay ninguno. Muy bien, licenciado, gracias. Ajá. Y esto les tiene que servir a ustedes como grupo segundo en presentar el mismo tema para hacerlo igual o mejor, ¿no? Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más con relación al grupo número 9? ¿No hay nadie más que quiera intervenir? Para el otro fin de semana tendríamos la presentación del grupo número 10, ¿no? Grupo número 10 y el grupo número 11. Seguimos con el problema del tiempo para que el grupo número 7 pueda hacer su presentación con relación a la discusión de la suspensión de la persecución penal, ¿no? Solamente tenemos 20 minutos para llegar a las 10, pero yo quiero principiar con el tema de las formas anormales de terminación de la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que igualmente son 5 como actos normales que hay de finalizar esa etapa, ¿no?
Vivian Tórtola, ¿me escucha? Sí, licenciado. Dígame de esas 5 formas anormales de finalizar la etapa preparatoria. Tenemos el desistimiento y permítame. Ay, Dios mío. Sí, es el criterio de oportunidad, la conversión ¿Sí? y la suspensión condicional de la persecución penal Ajá. y el archivo, si no recuerdo mal. No confundir lo que es ¿Cómo fue el primero que usted mencionó? El desistimiento. No confundir el desistimiento con la desestimación, ¿verdad? Porque desestimación y desistimiento son distintos, ¿no? Sí, licenciado, disculpe. Entonces, las 5 formas son criterio de oportunidad, conversión. La conversión, la suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el archivo. Y el archivo. Esas son las 5 formas anormales, ¿no? Sí, licenciado. Ajá. Recordemos también que ya dijimos nosotros por qué unas son normales y por qué otras anormales, ¿no? El criterio de oportunidad, ¿qué es el criterio de oportunidad para ustedes? Es resarcir el daño causado. Ajá. Pero ¿qué más? No solamente eso, ¿verdad? No es solamente resarcir el daño causado, sino ese resarcimiento puede ser un requisito para poder aplicar el criterio de oportunidad, ¿no? Pero no es que el criterio de oportunidad sea eso, ¿no? Es uno de los requisitos para poder aplicarse el criterio de oportunidad, ¿no? Pero ¿qué es en sí el criterio de oportunidad? Licenciado, podría ser que se busca suspender la acción iniciada o limitarla. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Ahí sí no sé qué decirle respecto a lo Fíjese que les voy a dejar como tarea, porque esto sí lo tenemos que ya empezar a ver el otro fin de semana. Leer los artículos del 25 al 36 del Código Procesal Penal, ¿verdad? ¿Por qué es necesario de que ustedes analicen estos artículos del 25 al 36 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Ahí encontramos nosotros 3 formas anormales que hemos mencionado: criterio de oportunidad, la conversión y la suspensión condicional de la persecución penal, ¿verdad? Adicional a esto, tenemos el artículo 285 al 287, ¿no? O inclusive hasta el 290, 285 al 290. Esos tienen relación con la suspensión de la persecución penal, ¿no? Para que ustedes vayan entendiendo que cada una de estas formas anormales que hemos mencionado son aquellas salidas alternas que el fiscal a cargo de la investigación puede tener y que al momento de aprobarse por parte del juez autorizan al fiscal el abstenerse de ejercitar la persecución penal como consecuencia de la aplicación de esa salida alterna, ¿no? De esa medida desjudicializadora, como lo conocen algunos, ¿no? Porque si miramos nosotros la parte inicial del artículo 25 del Código Procesal Penal, ¿qué es lo que dice, ¿no?
Criterio de oportunidad, ¿no? Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. Y menciona 5 supuestos en los cuales se puede aplicar. Bueno, sí. Pero como lo que buscamos primero es entender qué es el criterio de oportunidad, ella podemos nosotros decir que es aquella salida alterna del proceso penal que tiene el fiscal como consecuencia de la no gravedad del hecho investigado y previo consentimiento del agraviado y la autorización judicial, se abstiene de ejercitar esa persecución penal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es un hecho que no es de gravedad para la sociedad, y no siendo de gravedad para la sociedad, le permite aplicar esa salida alterna, ¿no? Porque esa salida alterna lo que busca es salir rápido, terminar rápido la situación jurídica en relación a ese proceso y poderla utilizar en otros casos que sí ameritan más atención, ¿no? Y dice el artículo 25, ¿no? 1 dice, si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión, ¿no? En aquellos delitos que no tengan señalado como pena la prisión, es posible con la anuencia o la concurrencia de los otros requisitos, es posible que el fiscal, desde el momento de la primera declaración, pueda pedirle al juez la aplicación de ese criterio de oportunidad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque posiblemente el agraviado está de acuerdo y además de estar de acuerdo, tiene que existir el acuerdo de la parte sindicada en la reparación del daño o en el compromiso de poderlo reparar, ¿no? Que esos son los requisitos para la aplicación del criterio de oportunidad, ¿no? Que los miraremos más adelante, ¿no? El número 2 dice, si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular, ¿no? Cuando son delitos perseguibles a instancia particular, recuerden ustedes que lo primero que se tiene que tener es la denuncia, la solicitud de la parte agraviada para que el fiscal pueda intervenir, ¿no? Si no existe esa denuncia de la parte agraviada o esa solicitud para la intervención en ese hecho, el Ministerio Público no está legitimado para poder actuar porque se necesita previamente de la instancia de la parte agraviada para poderlo hacer, ¿no? Y siendo un delito perseguible a instancia particular, es donde el agraviado con el sindicado pueden ponerse de acuerdo en relación a ese hecho y a consecuencia de ese acuerdo llegar, si es posible, a solicitarle al juez la aplicación de ese criterio de oportunidad, ¿no? 3 dice, en los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad, ¿no? Aún siendo delitos de acción pública, pero que no pase la pena de 5 años de prisión, aún en ese caso es posible que pueda solicitarse al juez contralor la aplicación del criterio de oportunidad, ¿no? Acá en este caso también vamos a ver más adelantito en qué casos no procede aplicar criterio de oportunidad, ¿no? Número 4 dice que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima, ¿no?
Vuelvo a repetir el numeral 4 del artículo 25, que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. ¿Cuándo podemos nosotros pensar o considerar que la participación que tuvo una persona en un hecho no fue relevante? No fue relevante, y aún sin la intervención de esa persona, ese hecho delictivo o esa acción pudo haberse realizado, ¿no? Y el número 5, que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada, ¿no? En relación a este numeral 5 del artículo 25, ¿a quién se le ocurre algún ejemplo? Solo escuchen lo que dicen, ¿no? Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada, ¿no? ¿A quién se le ocurre algo en relación a esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿El tránsito, licenciado? Ajá, hechos de tránsito, pero un ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo se le ocurre? Tal vez cuando la persona iba manejando y atropelló a alguien, igual perdió el control Ajá, en su vehículo y quedó ajá. gravemente herido. Y todavía sí se fue al hospital, y igual con el delito, ¿verdad? Fíjense que alguien más. Es sobre lo del criterio de oportunidad que está comentando, ¿verdad, Lick? Ajá, sí, pero el numeral 5 del artículo 25, ¿no? Numeral 5 del artículo 25. Cuando dice, ¿no?, que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo, ¿no?, y la pena resulte inapropiada, ¿no? Recuérdense que un delito culposo puede ser un accidente de tránsito, ¿no? Pero, ¿en qué caso podría ser, verdad? Acá puede pasar lo siguiente, ¿verdad? Imaginemos que usted o yo vamos manejando el vehículo, vamos con la familia. A consecuencia de ese accidente que podemos tener, donde yo voy manejando, se muere alguien de mi familia, ¿verdad? Con esa afectación, con esa consecuencia de ese accidente, pues yo ya resulté perjudicado, ¿verdad? Y ahí es donde la ley establece que la pena a consecuencia de esa acción resulta inapropiada, porque además de la pérdida del familiar, también corro el riesgo de la imposición de una sanción, ¿no? Y es donde la ley permite la aplicación de esa salida alterna o como medida desjudicializadora del proceso penal, ¿no? Como repito, me tienen que leer, ¿verdad? Me tienen que leer esos artículos que yo ya les indiqué, porque si no leen esos artículos, no van a entender esas salidas alternas, las tres que ya mencioné, a que se refieren a esos artículos, ¿no? Y que espero los podamos ver el otro fin de semana, porque que el tiempo nos pueda alcanzar, ¿no? En mi caso, Lick, perdón, la interrupción, el tema de los criterios de oportunidad abundan demasiado en mi trabajo, ¿verdad? Porque Ajá, ¿dónde está usted? yo trabajo en el CONAP, en el Consejo Nacional de las Áreas Protegidas. Ajá. Entonces se ve mucho el tema de construcción de casas, que para ello tienen que tener una licencia ambiental, o por ejemplo, si quieren cortar algún árbol,
Entonces tienen que solicitar permiso a la institución y solicitar permiso a la municipalidad. Sin embargo, si esos permisos no se hacen y los árboles se cortan, entonces se inicia un proceso, ¿verdad? Primero la denuncia, luego pues en este caso la PGN solicita algún dictamen, entonces ya le dan lo que es el criterio de oportunidad, por ejemplo, insumos para la institución de acorde a, por ejemplo, a la fauna, o reforestaciones, cosas para resarcir el daño que se causó en este caso, que es el ambiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues a mí ahorita me pareció curioso escuchar ahorita los temas de criterio de oportunidad, porque ahí en mi trabajo abundan, pero casi que a diario. Ajá. Pero es por temas ambientales más que todo. No lo he visto en la rama penal. Ah, pero el criterio de oportunidad, igual, ¿quién lo otorga en ese caso que usted ha visto? En este caso lo autoriza el Ministerio Público, los agentes del MP, porque incluso ellos son los que llegan a solicitar dictamen o piden más o menos la cantidad, un estimado de cantidad de cuánto es lo que se pueda solicitar o se le pueda dar al juez para que el juez determine también la medida desjudicializadora, ¿verdad? Ah, pero si usted investiga un poquito más, se va a dar cuenta de que no es el fiscal el que lo autoriza, ¿no? Es el fiscal el que lo solicita para que lo autorice el juez, ¿no? El juez, exactamente. Porque lo que hace el fiscal es recabar esa investigación con el dictamen de CONAP, donde establezca qué daño se causó, a cuánto asciende ese daño. Eso le sirve al fiscal para decirle, miren, la parte procesada ya se comprometió a reparar este daño o ya lo hizo de esta forma y en razón de ello le pide algo, ¿no? Exacto, así es. Entonces, averíguese un casito completo de los que usted tiene por allá a la mano y se va a dar cuenta. Y lo comparamos con lo que establece la ley. Okay. Ahí se va a dar cuenta que hay que cumplir ciertos requisitos para que el juez lo pueda autorizar, ¿no? Correcto, así es. Ajá, entonces los invito a que lean esos artículos para poderlo comprender mejor, ¿no? El día de hoy nos vamos a quedar acá, ¿no? Grupo número 10 y 11. El número 10 está presente. David Solís. Ustedes son grupo número 10, ¿verdad? Sí, licenciado. Ajá. El grupo número 11. Grupo número 11. ¿Están durmiendo, Lick? Siguen durmiendo, ¿verdad? Bueno, grupo número 10 y 11 para el otro fin de semana, ¿verdad? Y el día de hoy lo dejamos acá. Muchas gracias.